Continuamos con la vista de la causa por el Ministerio Público. Hasta por 20 minutos tiene la palabra el abogado Alejandro Moreira. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a alegar en representación del Fiscal Nacional del Ministerio Público, solicitando el rechazo del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por don Alexis Richard, que incide en los autos que se tramitan ante el Tribunal de Garantía de Copiapó. Excelentísimo tribunal, esta parte fundamenta la petición de rechazo del recurso en básicamente dos ideas centrales. En primer lugar, creemos que el requerimiento planteado carece de fundamento plausible. Creemos que existen fuertes nociones o fuertes indicios de la contradicción que encierra el requerimiento en sí. Y en segundo lugar, creemos que, de fondo, el cuestionamiento al artículo 277 del Código Penal y reflejamente al artículo 279 tampoco pueden ser atendidos en la medida en que, al menos desde nuestro punto de vista, las normas son, la aplicación de las normas al caso en concreto resultaría perfectamente constitucional. En relación con la primera argumentación de por qué entendemos que el requerimiento debería ser rechazado, nosotros entendemos que se trata de esto, el requerimiento de autos, lo que devela es un tema de naturaleza legal, es decir, creemos que no encierra un conflicto entre una norma y la Constitución, sino que una suerte de conflicto entre distintas normas legales. Cita el requiriente la aplicación de la ley del Código Penal en relación con la ley 19.995, en relación con del mismo Código Penal en relación con las atribuciones del Ministerio Público. También hace referencia en el requerimiento a la manera en que se ha tramitado la investigación. Bueno, señoría, para nosotros este es un asunto claramente que devela que él cuestiona la forma en que el Ministerio Público y el Poder Judicial, en su caso, han ejercido sus atribuciones que establece la ley. Y en ese sentido, nosotros creemos que la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal ha sido bastante clara, y como mismo entendí que lo reconoció el requiriente en su alegato, en el sentido que ese tipo de cuestionamiento acerca de la manera, la forma en que se ejercen las atribuciones, claramente no es materia de pronunciamiento de este tribunal. Ahora, así, por ejemplo, podemos citar Autorrol 1780 del año 2010. En definitiva, lo que encierra el requerimiento es la pregunta acerca de si la conducta es típica o no, es decir, si es posible subsumir los hechos, materia de investigación, al caso de la situación del señor Richard. Y imputado, que me parece importante destacar, el Santísimo Tribunal, que no ha sido formalizado en autos. Es decir, se encuentra en una lejanía procesal importante en relación con la eventual aplicación del artículo 277 del Código Penal u otro. Luego, también creemos que eso le resta plausibilidad al fundamento esgrimido por el requirente. Ahora, otra de las razones por las cuales nosotros creemos que el requerimiento tiene ciertos defectos que lo hacen insalvable es la fuerte contradicción que encierra en sí mismo, ya que, como expresó la parte contraria, hace una profusa argumentación acerca de cómo el artículo 56 de la ley, y en general la 19.995, no le son aplicables o no podrían ayudar a la labor interpretativa del tribunal en su momento, que deba eventualmente conocer la situación del señor Richard. Pero al mismo tiempo, o sea, es decir, se desmarca absolutamente del ámbito de la ley 19.995, pero al mismo tiempo fundamenta, y al momento de cuestionar la forma en que se ha tramitado la investigación, señala claramente que, por ejemplo, esta investigación tiene un vicio en el sentido que no debió haberse iniciado, ya que supuestamente el artículo 42, número 16, consagraría una norma, una suerte de previa instancia particular de la superintendencia para iniciar investigaciones por los delitos que estableció el artículo 275 y siguientes del Código Penal. Es decir,
Lo que nos quiere decir es que si la superintendente no ejerce acciones en esta materia, el Ministerio Público y otro querellante no pueden, en definitiva, gatillar el ejercicio de la jurisdicción. En nuestro concepto, dicha norma, que básicamente, como le digo, el artículo 42 de la Ley 19.995, número 16, no es asimilable a otras normas del ordenamiento jurídico en la que sí específicamente se le entrega a un servicio público, en su caso, el monopolio de la acción penal, como por ejemplo el artículo 189 de la ordenanza de aduana, u a otras disposiciones como por ejemplo la ley 19.039 en relación con el artículo 54 del Código Procesal Penal, o incluso el artículo 162 del Código Tributario. Entonces, nos dice el requerimiento, mire, no me es aplicable a la 19.995 por una serie de razones, pero al mismo tiempo yo esgrimo una disposición de ella para cuestionar cómo ha sido investigado este tipo de hechos. O sea, elige qué partes de esa ley le pueden ser aplicables o no, y por lo tanto le resta, en nuestro punto de vista, un fundamento plausible al requerimiento. En segundo lugar, y entrando a materia de fondo, nosotros como Fiscalía entendemos que el artículo 277, en aplicación al caso en concreto, sí cumpliría con el mandato de certeza legal, con el principio de reserva legal que nuestra Constitución consagra desde el año 1980. ¿Cuál es el fundamento de dicho principio? Es un límite al ius puniendi estatal. Quiere claramente que el ciudadano conozca de antemano cuál es el ámbito de lo prohibido, cuál es el ámbito de lo ilícito, cuál es el ámbito de que si incurre en un comportamiento al menos similar, podré eventualmente ser sancionado penalmente. La conciencia de la antijuridicidad. ¿Y cómo cumple ello la ley? En la medida, desde Feuerbach en adelante, en la medida en que la norma sea clara y precisa, que el ciudadano pueda prever, en definitiva, cuál es el comportamiento ilícito. Si nosotros hacemos ese examen en abstracto del artículo 277, vemos que claramente, analizando los elementos del tipo objetivo, la norma habla de un sujeto activo en particular, de varios sujetos activos en particular, que en relación con su posición incurren en un tipo de comportamiento. Y además eso se concreta en administrar, gerentear casas de juego de ámbito de azar. Es decir, puede haberse representado el señor Richard que en concreto dicha actividad era al menos ilícita. Cuando uno examina el manual del profesor Curie, en el sentido de que cuando habla del elemento conciencia de la antijuridicidad para darle contenido al principio de reserva legal, nos dice, si el sujeto no tenía ningún cuestionamiento, o sea, ninguna razón válida para cuestionarse si la actividad era ilícita o no, efectivamente podríamos tener un problema en esa materia. Pero si pudiéramos entender si el señor Richard tenía la posibilidad de pensar si en un país como Chile, en donde están regulados los casinos, en donde hay casinos físicamente, probablemente él fue alguna vez a uno de ellos, puede haberse preguntado, representado la posibilidad que si voy a instalar una máquina que es exactamente igual a aquellas que están funcionando en el casino, ¿puedo hacerlo legítimamente? Curie decía, si existía una razón para dudar, es efectivamente que la conciencia de antijuridicidad está presente. Luego, la norma es clara, la norma penal, el artículo 277, cumple, en definitiva, con el mandato de reserva legal, en el sentido de establecer este límite al ius puniendi, que el ciudadano de antemano pueda conocer cuál es el comportamiento prohibido. Confunde, me parece, el requiriente ciertos aspectos en relación con la prueba. Habla que el principio in dubio pro reo podría aplicarse en este caso, su señoría. Ese principio, como es conocido, es un principio que debe regir la valoración de la prueba. Si los elementos no son suficientes para condenar, lo que establece el Código Procesal Penal es que el tribunal, eso no es posible vencer la presunción de inocencia, el tribunal deberá absolver. Ese es un principio para valorar la prueba, no para calificar, no para interpretar un tipo penal. Eso al menos está señalado en varios de los manuales de nuestros
profesor de Derecho Penal. Ahora, interesante eso, señoría, que el requiriente haya traído a colación la sentencia de este excelentísimo tribunal, auto 78107, a propósito de las ciertas normas del el Código de Justicia Militar. En ese fallo, el tribunal este excelentísimo tribunal se pregunta, ¿esas normas cumplen con el criterio de densidad normativa? ¿Es necesario que el juez, en vez de interpretar, tenga que integrar la ley y definir él cuál es el comportamiento prohibido, y eso que claramente no está mandatado en la Constitución? Conforme los antecedentes del caso en concreto y de la aplicación de esa norma, este excelentísimo tribunal resuelve que en ese caso, efectivamente, la aplicación de la norma produce un efecto contrario a la Constitución. Si nosotros llevamos esos dos criterios a este caso, en nuestra opinión, claramente la respuesta debe ser en el sentido que la norma sí cumple con la densidad normativa necesaria para ser constitucional, y además que en ningún caso el juez de garantía que eventualmente tenga que conocer en el fondo de estos autos, tendrá que él crear un tipo penal para eventualmente condenar al señor Richard. Eso no es así. No debe integrarla en la ley, sino que sencillamente interpretarla. Y la interpretación de la ley, al menos en nuestro ordenamiento jurídico, la interpretación que el juez no es libre para interpretar la ley. El juez debe atenerse a las normas que el requiriente de alguna manera, me entendí yo, que cuestiona, que son las normas del Código Civil. Es mandatado para el tribunal que deba conocer de un asunto, seguir las normas de hermenéutica legal. Y dentro de ellas, claramente, la primera, el sentido natural y obvio. Yo creo que es necesario recurrir aquí al conocimiento del ciudadano de la calle, en definitiva. Podrá entender cualquier ciudadano de qué se trata el juego de azar, de qué se trata una casa de juego de azar, de qué significa administrar o ser el dueño de una casa de juego. En ese sentido, claramente el sentido natural y obvio de esa disposición es pristino, es claro. Pero si no fuera suficiente, el mismo Código Civil dice, bueno, el intérprete, en este caso el juez, podrá recurrir a otras normas del ordenamiento jurídico. No es analogía, sino que sencillamente es aplicar el ordenamiento jurídico en conjunto. Y para eso está cuando la ley ha definido en las expresiones técnicas o el elemento sistemático. Y en ese caso, argumentativamente, es posible sostener que la ley 19.995 ha fijado al menos un marco referencial para interpretar la ley. No es que se aplique el artículo 3 de la ley 19.995, sino que sencillamente le da un marco referencial para que un tribunal de la República pueda interpretar a qué se refiere la norma cuando habla de un juego de azar, que son aquellos en que predomina el jugador no puede hacer ninguna actividad para influir en el resultado del juego. Entonces, y el elemento sistemático aquí también es bastante importante destacarlo, porque la norma del artículo 277 y el artículo 279 están enraizadas en un párrafo especial del Código Penal que justamente tiene una lógica. Y en ese sentido, al juez que deba interpretar y aplicar el artículo 277 probablemente tendrá a vista cuáles son las normas que están más arriba y cuáles son las normas que están más abajo del artículo 277 para efecto de entender cuál es el sentido y alcance. No es que el tribunal deba efectivamente olvidar la Constitución al momento de interpretar la norma, pero lo que sí debe hacer el tribunal es apegarse a las reglas del 19 y siguiente del Código Civil. Y por último, a propósito del elemento sistemático, de esta norma del artículo 277 que establece este tipo penal dirigido a quien es el responsable de un establecimiento en donde algunas actividades ilícitas se llevan a cabo, ese tipo penal o esa estructura de tipo penal no es ajena en el Código Penal. Existen otras disposiciones, como por ejemplo el artículo 141, inciso segundo, a propósito del delito de secuestro, o el artículo 456 bis A, a propósito del delito de receptación, que tiene una estructura muy similar al artículo 267 que se está cuestionando. Y creemos que dichas normas cumplen también con el mandato de taxatividad que la Constitución exige. Ahora, nosotros
como Fiscalía también entendemos que la norma la norma cuestionada del artículo 277 no es una ley penal en blanco. Es una ley, como cualquier otra que establece un tipo penal, que requiere de interpretarse. No creemos que sea necesario acudir a ninguna otra normativa, ni legal ni reglamentaria, para precisar su sentido de alcance, probablemente apoyar su interpretación, pero para precisar cuál es el sentido y alcance de dicha norma, yo creo que no, o sea, nosotros entendemos que no es así. Si nosotros hacemos un paralelo a normas que efectivamente este tribunal ha entendido como normas penales en blanco, como por ejemplo el delito de contrabando. En el delito de contrabando lo que exige la norma es que se trate de, para el objeto material del delito, se trate de mercaderías de ilícito comercio. Y sin señalar cuáles son ellas. Y normalmente cómo se completa el núcleo de la conducta, o el tipo penal en el caso en concreto, es probablemente es considerando de ciertas situaciones que en las cuales la normativa, la ley prohíbe la importación de, por ejemplo, vehículos usados. Entonces ahí el ciudadano podrá entender, bueno, yo no puedo traer vehículos usados, y la ley me castiga si traigo, en definitiva, mercadería de ilícito comercio al país. Ese es el ejercicio de una ley penal en blanco. El entender que efectivamente la norma contiene el núcleo de la conducta, importar en ese caso. Y es completada por otra disposición legal. O incluso en los casos de la ley 20.000, en donde el complemento está en un reglamento. Entonces, si nosotros hacemos el ejercicio de analizar bajo ese prisma el artículo 277 del Código Penal, en nuestra opinión es bastante claro que no es posible concluir que se trata de una ley penal en blanco. Eso es así, o sea, se basta por sí mismo el artículo 277 para comprender cuál es la materia de prohibición. No es necesario recurrir a ninguna otra norma para efectos de al menos tener claro cuáles los contornos del tipo penal. Probablemente sí será necesario quizás darle algún tipo de recurrir al artículo 19 del Código Civil para interpretar el sentido de alcance, pero eso es mandatado para el juez. Eso es innegable. Siempre tendrá que hacerse. No hay ningún tipo penal en nuestra legislación que no deba interpretarse para poder aplicarse. Si eso es lo que cuestiona en definitiva el requirente, bueno, así funciona el sistema penal. Y también creemos que si el cuestionamiento va en que la ley penal no define claramente el comportamiento, como le dije anteriormente, señoría, si nosotros hacemos un análisis del tipo objetivo, desde nuestro punto de vista queda bastante claro que son ciertos sujetos que tienen una relación con un cierto lugar físico que claramente identifica cuál es la línea del comportamiento que se sanciona. En relación con el artículo 279, excelentísimo tribunal, el requerimiento, analizado el requerimiento, sencillamente adolece de un fundamento, no hay ningún fundamento esgrimido, simplemente se dice, como el 277 es inconstitucional, el 279 también lo es en caso en concreto, sin desarrollar fuertemente la idea de qué se trata. Nosotros entendemos que lo que existe en definitiva es un cuestionamiento a la norma que establece el comiso como una pena accesoria. El artículo 31 del Código Penal regula el comiso como una sanción accesoria, y en ese caso claramente lo que dice la ley es que podrá decretarse el comiso, y obviamente que hay ciertas circunstancias en las cuales no procederá, especialmente cuando el sujeto no sea responsable. Si el cuestionamiento viene por ahí, efectivamente nosotros entendemos que la ley consagra mecanismos para que yo, tercero, que me veo afectado por una incautación, pueda reclamar, y está el artículo 189 del Código Procesal Penal, que establece este mecanismo de las tercerías, o incluso el recurso de protección si me veo afectado en mi derecho de propiedad, o el recurso de amparo económico. O sea, eso es así, pero no vemos en definitiva cómo el mandato del 279, o sea, lo que hace el legislador es cumplir el mandato de la Constitución en el 279, regula específicamente el contorno de la pena de comiso. Si eso es así, derechamente no vemos cómo, su señoría, eso podría traer un efecto inconstitucional si el Tribunal de Garantía eventualmente llega a aplicar esa norma. Recuerdo que el imputado no se encuentra ni siquiera formalizado en autos. Bueno,
Por las razones antes esgrimidas, vengo en solicitar que se rechace el requerimiento de autos. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Por Gran Casino Copiapó, alega el abogado Juan Carlos Manrique hasta por 25 minutos. Tiene la palabra. Gracias, su señoría excelentísima. Señores ministros, ya buenos días aún. Pido autorización, excelentísimas señorías, para dividir mi intervención en 5 bloques de 5 minutos, sin perjuicio de aquello que ya se ha expresado por escrito durante la tramitación del requerimiento y lo que ha dicho la señora relatora, a fin de poder hacerme cargo de nuevas aseveraciones hechas por los apreciados colegas requirentes que, a mi modesto modo de ver, pretenden enderezar el camino inicial que el requerimiento escrito trazó, pretendiendo precisamente encaminarlo en esta instancia. Gracias, señor presidente. En primer lugar, nuestros apreciados colegas nos convocan en este minuto y precipitan al final sus peticiones en decirnos que los efectos supuestamente anticonstitucionales que ven de afectación sobre el 19 número 3, inciso octavo, parte final del Estatuto de Garantía de la Constitución, esto es la taxatividad de delitos y penas, a su turno la afectación eventual sobre el derecho de propiedad, la impedición de realizar actividades económicas lícitas, serían consecuencia, nos dicen ahora, de cierta debilidad del precepto. Esto es, que el artículo 277 del Código Penal sería en aquel momento insatisfactorio versus el test de constitucionalidad y no satisfaría precisamente las exigencias mínimas de determinación, precisión, escritura, de tal suerte que permitiera asegurar las garantías de todo justiciable, en este caso concreto que se sigue ante el Tribunal de Garantía de Copiapó del señor Alex Richard Cortés. Debo entonces hacerme cargo de esa nueva afirmación. Y para eso el primer bloque pido la autorización de los primeros 5 minutos. Tipicidad y tipo. Nuestros apreciados colegas nos dicen que aquí se vulneraría derechamente la garantía constitucional de tipicidad, puesto que ella aseguraría, al menos desde el punto de vista de las garantías, 2 órdenes de cuestiones. La primera, adelantar posibles consecuencias desfavorables de realizar un comportamiento contrario a norma, esto es, certeza y seguridad jurídica a fin de prever la posible aplicación de la pena estatal por una conducta réproba legalmente, y en segundo lugar, la posibilidad de ejercer a cabalidad sus garantías procesales y materiales como todo justiciable, y por último, una repercusión sobre consecuencias económicas de aquellas que se le prohibirían porque serían, a su juicio, actividades lícitas que otros pretenderían serían delitos. Pues bien, volvamos a visitar los conceptos fundamentales. La tipicidad no es sino la posibilidad de encuadrar de manera más o menos perfecta, y le daré contenido a aquello, una conducta acontecida en el mundo de los sentidos dentro de aquellas descripciones previas que en forma abstracta el legislador ha definido y a la cual él les ha asociado una pena como consecuencia jurídica. Eso es lo que se conoce como un tipo penal. La garantía de tipicidad, que otros denominan encuadrabilidad, subsunción, como le gustaba decir a Jiménez de Azúa, o fattispecie, como decía Cinzano en el antiguo Tribunal de Casación italiano, no es sino simplemente satisfacer aquellas descripciones previas y abstractas en los hechos concretos. Pues bien, se atribuye el origen de la tipicidad a este efecto al propio Cicerón en sus antiguas disputas con el princeps Fori Cayo Marcelo en el Tribunal Imperial, cuando le dijo, ¿sabe qué? Usted no puede traerme aquí toda cuestión que usted crea que es delito, sino que tiene que estar descrita previamente en una lex certa, lex previa y lex scripta. Esa triple exigencia de toda ley penal, dicen, fue luego sistematizada ni más ni menos que por el libro de Beccaria de los delitos y de las penas. Pero en eso tienen razón, mis apreciados colegas. Las ideas de Beccaria ya habían sido ideas de Feuerbach, de Anselmo von Feuerbach, a propósito de otras pugnas tenidas entre su maestro Mittermeier y ni más ni menos que Bierbaum, Hans Joachim Bierbaum, que en 1824, ya había dicho que no todo hecho reprochable, éticamente incluso repudiable por la sociedad, o de alguna manera inaceptable, podría ser constitutivo de delito,
Cualquiera cuestión que diga relación con la realidad presente es mera coincidencia de que quizá han pasado 200 años y seguimos allí. Son ideas de 300 años. Entonces, se toma la idea de legislar y codificar precisamente para asegurar, y como bien decían mis colegas, evitar la arbitrariedad judicial. El punto es entonces, el artículo 277 del Código Penal chileno es un caso de aquellos que permitiría la arbitrariedad judicial por la debilidad del tipo, por su falta de contorno, por ser una ley penal abierta, como ellos la denominan. A nuestro modesto juicio, no. Y aunque fuera una ley penal abierta, tampoco la vulneraría, puesto que solo aquellas que vulneran el principio de taxatividad, esto es, la previa certeza de delitos y penas, paso a los segundos 5 minutos, no son sino aquellas normas penales abiertas impropias. Vale decir, aquellas que, de acuerdo a la doctrina, como hemos dicho por allí, de mayor prosapia, no de manera alguna definen ni siquiera el núcleo fundamental de la conducta incriminada. Y bien aquellas que pueden remitirse a otros bloques normativos, internos o externos, pero que no admiten las conocidas como remisiones dinámicas. Esto es, aquellas que digan, será delito aquello que una ley señala en el futuro, porque precisamente lo que no se cumple es la delimitación previa de la conducta incriminada a fin de fijar el rayado de cancha. Pues bien, nuestros colegas entonces han dicho que don Alex Richard Cortés no gozaría, a virtud del artículo 277, de, primero, certeza y seguridad jurídica, segundo, posibilidad material de ejercer sus derechos procesales y además vería de alguna manera privados sus derechos sustantivos que ha señalado. Segunda visita dentro de esta segunda parte. ¿Cuáles son las funciones de la tipicidad en la teoría de las normas y particularmente en el sistema penal del Código Penal chileno? Según la doctrina más actualizada y según también la doctrina tradicional de Chile, inclusive la manualística más autorizada, o sea, el profesor Echeverri, el profesor Curi, en su época el tratadista profesor Novoa, también el profesor Garrido, según lo hemos citado durante el curso de esta tramitación, refieren al menos 3 funciones. La primera es la función de garantía, efectivamente la que han referido nuestros colegas, la posibilidad de adelantar escenarios. La segunda, la concreción del principio de seguridad jurídica. Y la tercera, un carácter indiciario, y con esta me voy a quedar. Esto es, cada vez que el legislador tipifica una conducta, lo que hace es encender un semáforo de luz amarilla de que aquella conducta probablemente es antijurídica. Es lo que se denomina el carácter indiciario de la tipicidad. La tipicidad es indiciaria de la antijuridicidad. Donde hay humo, probablemente hay fuego. Pues bien, entonces, ¿el artículo 277 incumple los mandatos de precisión y determinación de la Constitución? A nuestro modo de ver, no. Razones para ello. Primero, el origen del tipo penal. El tipo penal del artículo 277, que es el que se ha traído a colación específicamente, tiene su origen en el Código Penal de 1874 y ha permanecido más o menos indemne desde su primer origen. Prácticamente con idéntico tenor, salvo el monto inicial de la pena. Corresponde al primitivo artículo 276 del Código Penal si se visitan las actas del Código Penal. Este fue tomado, prácticamente idéntico, del Código Penal belga, del artículo 305, suprimiéndose de aquí las palabras simplemente, y esto es muy relevante para este caso, en que se hubiera admitido al público autorizadas legalmente. ¿Y por qué se suprimió? Porque evidentemente después se dictaron dentro de las primeras leyes de la República algunas leyes que regulaban el juego. Las carreras de pie o caballo, la ley de hipódromos y la ley de loterías. ¿Por qué? Porque en esos casos específicamente las personas sí eran admitidas legalmente y aquellos que no podían ser admitidos legalmente iban a dar a estas casas de envite, juego o azar, que en términos dinámicos actuales no son sino cualquier organización empresarial o unipersonal en un local en el cual una persona o varias practican el juego, inclusive hoy con una máquina electrónica, estamos adecuándonos a los tiempos en virtud del principio de adecuación al cambio tecnológico constante, poniendo una moneda o una ficha y reciben un pago representativo en dinero, donde la, comillas, habilidad del jugador no se resta sino a apretar la tecla y esperar el resultado. En ese caso entonces, eso es una máquina de azar y quien la practica realiza entonces la explotación o administración o gerencia de una casa de envite o azar ilegal.
para otros ámbitos, eso se llaman casinos. Pues bien, la norma más aún decía que se sancionaba incluso si se le sorprendiese con o sin jugadores. La razón de los comisionados es porque no creía que debía esperarse entre nosotros una autorización legal para tales establecimientos. La nota corresponde a don Pedro Javier Hernández y es encontrable ya en la edición del Código Penal de la República, explicado y concordado en la segunda edición de 1899, tomo segundo, página 26. Esto es, está centrado desde los inicios de la República el origen de esta norma. Pero por antigua, esa norma entonces, al utilizar expresiones tales como casa de envite, juego, de azar, es indeterminada, incumple los mandatos de precisión. Tercer párrafo de 5 minutos sobre la teoría de las normas. A propósito de las leyes penales, hoy día es prácticamente indiscutido que el bien jurídico, el mismo al que nuestros colegas han referido, elemento indiciario y de guía en la tipicidad para aseguramiento de garantías, es un faro que ilumina en la interpretación de la norma para delimitar su ámbito de protección. Pues bien, el juego ilegal del artículo 277 del Código Penal es lo que se denomina un delito pluriofensivo, porque afecta no solo la fe pública, sino que ante todo el orden económico en general. Y en particular, en el orden económico en general, el juego está prohibido, no solo administrativa, civil y penalmente. Y solo le es lícito a virtud de una causal de justificación, esto es, un hecho o situación que en virtud de la ley y de la Constitución, por ende, elimina la injusticia de ese comportamiento, su antijuridicidad. Recuerden que antes dije que la tipicidad era indiciaria de la antijuridicidad, pero en casos esa antijuridicidad es eliminada cuando la Constitución o la ley le otorga una carta a ese efecto, que no es de patente de corso, a ciertas personas para ejercer lícitamente el juego. Y esos son en Chile únicamente los casinos legales, los de la 19.995, los que han ganado en licitación internacional una licencia de juego o explotan un contrato de concesión de un casino municipal originario. Solo esas casas de envite, juego de azar, que hoy día se llaman casinos, son lícitas. Las demás son ilícitas. Y eso lo entiende cualquiera que está en el mercado del juego, por modesto o sencillo que sea. La presencia de la ULDECO hoy, esto es la Unidad de Lavado de Activos y Crimen Organizado, es otro índice muy interesante para pensar que lo que se ha traído al estrado y lo que se discute no es la pugna entre los magnates del juego organizado versus pequeños empresarios del juego popular. La verdad es que incluso los números públicos de estos pequeños empresarios del juego popular superan con mucho cualquier otra actividad económica lícita, cuando ellos mismos reconocen, por ejemplo, en Economía y Negocios, que al año, dicen comillas, mueven más de 900 millones de dólares, con más de 300.000 máquinas en el país, en circunstancia que en todos Estados Unidos no hay más de 200.000. Pues bien, en esas condiciones entonces podemos plantear la penúltima parte de nuestra intervención. El tipo penal es una ley penal abierta de aquellas denominadas propias o impropias, ni una ni otra. No es una ley penal en blanco impropia, porque define el núcleo de la conducta, como lo venimos diciendo. Y como es un tipo penal económico, los tipos penales económicos recomiendan precisamente, si así fuera incluso, el uso de la técnica de tipificación, que es otra cosa, de los famosos reenvíos. El profesor Tiedemann, en su Derecho Penal Económico Moderno, Klaus Roxin, en Cuestiones Actuales de Dogmática Penal, a propósito de la distinción entre mandatos y prohibiciones, entre normas y preceptos, dicen que el tipo penal económico, para evitar obsolescencia, puede ser, a su vez, remitido a otras normas internas, lo que se llama remisión estática interna, para la delimitación del contorno del ámbito de lo que es permitido o prohibido. Pero eso no los hace inconstitucionales. Y su señoría excelentísima, a nuestro modesto entender, así también lo ha dicho. Me valgo, en principio, de don Francisco Tomás y Valiente, en Constitución, escrito de introducción histórica, página 28 y la 29. El reportado autor dice, a propósito de que tampoco se le puede impedir a la jurisdicción constitucional hacer una interpretación, que la hace, y ni más ni menos que de la norma suprema. Y evidentemente eso no significa que esa interpretación pueda impedir la infraconstitucional o que por el contrario el Tribunal Constitucional no pueda tampoco hacer indicaciones de cómo se adecua la norma infraconstitucional a la norma primaria.
Don Francisco Tomás y Valiente dice que los límites de la jurisdicción constitucional no están ni pueden estar geométricamente dibujados, a propósito de esos puntos tangentes entre la interpretación de la ley y la interpretación de la Constitución. El tribunal es el intérprete supremo de la Constitución, pero no puede limitarse a interpretar solo la Constitución, porque los planos de la constitucionalidad y de la legalidad no son paralelos, sino que son con frecuencia y por necesidad tangentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que, en el fondo, lo que se le pide a su señoría excelentísima es que, interpretando la Constitución hacia atrás, esto es desde el 19, número 3, inciso octavo, de allí al artículo 277 del Código Penal, le digan al tribunal de Copiapó que la conducta del señor Alex Richard Cortés no encuadra, no está subsumida en el tipo penal. A mi modesto entender, entonces lo que busca el requerimiento de inaplicabilidad es que en verdad se aplique el artículo 277 en el caso concreto, en el juicio de fondo, para que allí se diga con previo debate completo en el sistema adversarial que la conducta del señor Alex Richard Cortés no es típica, no queda subsumida en la descripción incluso de un tipo penal económico que puede requerir de un complemento interno dinámico, como puede ser el recurrir a otras normas o internamente el mismo Código Penal, y por tanto no puede ser sancionado. De allí entonces que digamos que lo que se está aquí es tratar de adelantar la discusión de fondo del tribunal oral en lo penal, cuestión que su señoría excelentísima también ha dicho que no es posible. Y aunque se tratare de una ley penal en blanco, de aquellas denominadas impropias, tampoco aquello sería reprochable desde el punto de vista constitucional, porque no produce ninguno de los efectos que nuestros colegas denuncian respecto de las garantías que dicen se verían afectadas por la supuesta debilidad de la norma. Voy a lo siguiente. Una breve explicación procedimental. Efectivamente, en la causa que nos convoca, la causa no ha sido formalizada respecto del señor Alex Richard Cortés. ¿Qué significa eso? Conforme al procedimiento penal vigente, la formalización es una comunicación formal de que a cierta persona se le investiga por ciertos hechos que, al menos someramente, quedan encuadrados en una figura legal, estos son típicos, y desde ese minuto esa persona toma noticia y puede defenderse plenamente con plena batería de derechos. La formalización no es un auto de procesamiento, no es una acusación y está sujeta a la provisionalidad. Siempre puede ser dejada sin efecto y no constituye un juzgamiento de fondo ni un prejuzgamiento. Por el contrario, está diseñada en el Código de Procedimiento Penal como la llave de todas las garantías. Pero antes de aquella, el Código establece otra herramienta. Si uno cree estar siendo investigado y cree que lo están siguiendo, cree que están escuchando lo que uno habla, cree que alguien tiene algo que decir de uno y el Ministerio Público está ahí interviniendo, se concede otra garantía. Se llama control judicial previo a la formalización. Artículo 186, si la memoria no me traiciona, del Código Procesal Penal. Y resulta que don Alex Richard Cortés la ejerció. Él ejerció el control judicial previo a la formalización. Y le dijeron, sí, lo estamos investigando por el 277 del Código Procesal Penal. Pero no se le puede obligar a que se formalice la investigación porque sabemos cuál es el mecanismo de la norma. En consecuencia, está carente de saber por qué se le persigue, qué se le imputa, cuáles son los hechos nucleares, cuál es la conducta, no. Pero además estuvo presente en la audiencia en la que se formalizó a los dos ciudadanos orientales que fueron formalizados. Sus señorías excelentísimas pueden oír el audio. Nuestros colegas lo aportaron, no se escuchaba muy bien. Pero si lo oyen con presencia en el nuevo audio, van a escuchar qué fue lo que se dijo expresamente. Y el señor Alex Richard Cortés estaba en esa sala sentado. Y luego de ello se produjo además el debate sobre si se mantenían o no las medidas cautelares reales sobre los tragamonedas, que son ilegales. En consecuencia, bajo ese punto de vista, se puede decir de que no tiene certeza, noticia, de que no va a poder ejercer sus derechos, de que va a ser condenado por una integración de un tipo penal inexistente, o que el juez en el caso concreto va a faltar al viejo principio de Cicerón de lex previa, certa y expresa, la verdad que no. El sabio Antolisei, el autor italiano, dijo que a veces los tipos penales son en manos de los juristas como ramos de ortigas. Eso significa que cuando llegan a nuestras manos la necesidad de adecuar los hechos a una figura previa, muchas veces estamos enfrentados a serios problemas con efectos urticantes para los operadores del derecho. Pero este no es el caso. Este es un tipo penal bastante más sencillo,
bastante más claro, que contiene una simple prohibición. El precepto normativo con densidad clara detrás del 277 es: no gerentearás, no explotarás, no administrarás casas de juego si no eres casino ni tienes licencia. Es muy sencillo. Y lo entiende cualquiera que esté en el negocio de los tragamonedas. ¿Por qué? Porque estos tipos penales económicos son tipos penales que se integran, sí, pero con otras normativas. Se llaman tipos penales normativizados. Y las condiciones entonces, último elemento que nuestros colegas alegan, sobre posible error de prohibición y particularmente la subespecie error de extensión, esto es, hasta dónde puedo llegar o hasta dónde está autorizada mi conducta, es un error vencible con la mínima diligencia de simplemente preguntar o de entrar a las loterías, casas de juego o a la página web de la Superintendencia de Casinos o revisar la jurisprudencia ya conocida simplemente de lo que está permitido o de lo que no es. En nuestra respuesta, excelentísimas señorías, nosotros hemos dicho también por escrito que esta densidad normativa queda establecida en base a una figura y a un elemento de los tipos penales dentro de la técnica de tipificación que se llaman elementos negativos de los tipos penales. Eso es, aquellas cosas que los tipos penales no dicen, pero que están íncitas, porque como bien dice Echeverry, y lo cita el informe en derecho que hemos señalado, y la sentencia de su señoría excelentísima que también hemos citado durante esta tramitación, los tipos penales se deben bastar a sí mismos, es cierto, pero no tienen que ser de tal manera descriptivos ni tan detallados que sean inmensos e imposibles, ¿no es cierto?, de concebir todas las situaciones que puedan producirse en el futuro. En consecuencia deben ser laxos y permitir esas adecuaciones. Si eso es así, en este caso concreto, tampoco puede decirse que el tipo penal afecta la Constitución en la certeza, legalidad o igualdad ante la ley o posibilidad de ejercer derechos, porque es indefinido, borroso u oscuro, o no está lo suficientemente definido. Por último, además, por ser antiguo, porque ni una otra argumentación es cierta. Fíjense que la primera, esto es, de hasta dónde puedo saber si mi conducta es o no una de aquella tolerada respecto del artículo 277, nosotros hemos aportado durante el debate, por ejemplo, un argumento de simple comparación. Invito a sus señorías excelentísimas solamente a mirar en foja 262 del requerimiento. Allí hemos dicho que lo que está instituido en el ordenamiento positivo chileno y lo que no permiten ni reglamentos ni circulares, etcétera, y también en los principios de la juridicidad en general, el apego positivo a la Constitución, es el ejercicio de esta actividad sin licencia, sin tener una concesión. Pero si uno estima que no es casino y que entonces está en el ámbito de lo no regulado, en consecuencia no está prohibido, y allí viene el sofisma simplemente de carácter lingüístico, si no estoy regulado, entonces no estoy prohibido, ese argumento también se cae por lo siguiente. Miren, se haya positivado porque el elemento negativo del tipo penal le dice lo que no puede hacer si usted no es casa de videojuego. Por ejemplo, si usted quiere jugar una lotería, tiene que adecuarse a la ley de lotería del 1 de septiembre de 1890. Yo hice delante una cita, ni más ni menos que de los albores de la República. El decreto de ley 71 del año 24, la ley 18.568 que establece la lotería de la Universidad de Concepción, la ley 4.283 del 28 sobre el casino de Viña del Mar, el DFL 120 de 1960 sobre la polla chilena de beneficencia, etc. Si es rifa o bingo, ya sabemos lo que ha pasado con los bingos de sentido popular estos últimos días, voy terminando. La ley que acaban de proponer a trámite, que ha ingresado a trámite, esa ley, si sus señorías excelentísimas la ven, incluso, perdón, ese proyecto de ley, dice que aquellos que hicieren bingos fuera de estas autorizaciones, se les aplicará el artículo 277 del Código Penal, este mismo. Entonces, ha de andar tan desencaminado, digamos, el sistema legislativo que sigue entonces acogiendo a tramitación una ley que sería inconstitucional. La verdad que no. Si usted va a apostar en las carreras de caballos, tiene la ley de hipódromo, y así sucesivamente. Incluso, a propósito de los tragamonedas, la excelentísima Corte Suprema, la Superintendencia de Casinos y otras han dado también esas mismas cuestiones. Termino entonces diciendo, el tipo penal es obsoleto, y por obsoleto entonces no puede aplicarse porque es un tipo de 300 años. La verdad que no. Caso concreto que lo prueba, el caso Farmacias, que también pasó por sus excelentísimas señorías en su ponderado análisis. Héctor Hernández, el profesor Hernández, a propósito de decir de si esa norma es aplicable o no
esto es, el aumento malicioso del precio corriente o natural de las cosas indispensables o de primera necesidad, que también se dijo era un tipo añoso y desfasado, puesto que se había derogado el 2005, llega a la conclusión de que es aplicable. Y tan aplicable es ese tipo tan antiguo que la causa acaba de recién finalizar el juicio oral. Esperamos el veredicto con personas que están acusadas, que fueron a juicio, y algunos probablemente podrán ser absueltos, otros podrán ser condenados, pero allí ejercieron a cabalidad su derecho. Concluyo entonces, excelentísimas señorías, parafraseando a mis apreciados colegas. ¿Hemos cumplido con aterrizar el problema sistémico al caso concreto? Nosotros creemos que sí. El problema no es de constitucionalidad en abstracto, sino que de analizar este caso concreto que ellos nos han planteado a la situación de hecho. Creemos que esa no se adecua a los fines, funciones y fundamentos del requerimiento. Y termino diciendo de que si nuestros colegas nos invitan a aterrizar su cuestión, la cuestión de constitucionalidad, lo hemos hecho. Y esa de quedar regida, a nuestro modesto modo de entender, por el Código Aeronáutico, porque ha sido un aterrizaje forzoso. Por eso pido, excelentísimas señorías, se rechace el recurso. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señores ministros? Ministro Telier, ministro Pozo. Gracias, presidente. Quisiera preguntarle a la abogado requirente y a los tres abogados, porque se han referido fundamentalmente a la hipótesis del artículo 277, pero también está impugnada de inconstitucionalidad la norma del artículo 279, afectando presuntamente el derecho de propiedad. Y me gustaría que el abogado requirente pudiera referirse a la densidad normativa de la disposición del artículo 277, muy brevemente. Eso, presidente. Disculpe. Entendiendo entonces que para tal efecto no hay norma ni reglamento alguno que determine en el fondo cómo estos juegos pueden ser considerados de azar como tal, es evidente que la inconstitucionalidad del artículo 177 acarrea nuevamente lo que es la inconstitucionalidad de la descripción del tipo dado por el artículo 179 del Código Penal. Al efecto, esta parte sustenta la transgresión del derecho de propiedad, vuelvo a reiterar, como una consecuencia lógica de la inconstitucionalidad de la norma que sustenta el requerimiento de autos. Es decir, esta parte no viene en decir cómo el artículo 279 directamente y en forma directa viene a transgredir el derecho de propiedad, sino que el hecho de transgredir el principio de reserva legal y la función garantista del tipo, y el hecho de no encontrar claramente una descripción suficiente para el caso en concreto, ello ha derivado en una transgresión de lo que es el derecho de propiedad. Eso en cuanto, señor presidente. Bien. Ministerio Público. Gracias, señor presidente. Creo que es necesario tener a la vista el Código Penal para efectos de entender que el artículo 279 viene a cerrar un sistema que ya empezó en el artículo 275, es decir, es una norma de cierre que dice relación con una pena accesoria. Por lo tanto, lo que está haciendo el artículo 279 es establecer la pena accesoria de comiso para todas las conductas establecidas en el artículo 276 y 277, que son efectivamente los que contemplan tipos penales. Y quisiera hacer énfasis en lo siguiente. Ese artículo 279 tampoco esa lógica del 279 no es extraña en nuestro ordenamiento jurídico. Existen normas de otras leyes, por ejemplo el artículo 45 de la ley 20.000, el artículo 15 de la ley de armas, el artículo 35 de la ley de caza, que también tienen la misma lógica, es decir, establecen una pena accesoria para los tipos penales establecidos en las normas anteriores, como una sanción que el juez podrá imponer en el caso que corresponda. No es un tipo penal independiente, es una norma que viene a cerrar un sistema como el caso de este Código Penal. Bien. Señor ministro, contesto su pregunta de la siguiente manera. A nuestro entender, el artículo 279 es un tipo penal independiente, es un tipo penal independiente que se satisface por sí solo, pero que es una consecuencia de la aplicación del artículo 277. La pena de comiso a la que se refiere el artículo 279 es la consecuencia de haberse establecido que se ha cometido el delito del artículo 277.
Y en consecuencia, la pena de comiso es allí una pena accesoria, pero obligatoria. Ahora, ¿por qué no puede verse a su vez como inconstitucional? Y en el caso concreto en particular, ¿por qué no afecta el derecho de propiedad? Por dos razones. La primera, a nuestro modesto entender, sus excelentísimas señorías han dicho que la impedición de la aplicación de una norma por la sede constitucional no distingue según se trate de una norma decisoria litis u ordenatoria litis o de procedimiento. Esto es incluso una norma que podría no ser decisiva en el asunto al final, esto es en la última sentencia, pero que puede tener un efecto decisorio durante la tramitación en un artículo o en un incidente determinado, dicho en términos estrictamente procesales. Pues bien, nuestros colegas dicen que el artículo 279 ahora sería inconstitucional por adolecer del comillas mismo error que el anterior. El error no sería de la norma, sino que el legislador que la dictó. Y el error consistiría en no estar lo suficientemente definido. Eso no es así, la norma es clara. ¿Qué dice la norma? Que si usted lo condena como autor de los 77, entonces entrará en comiso. Y hoy día, ¿esa norma le afecta su derecho de propiedad? No, por otras dos simples razones. Primero, lo que se ha decretado hasta ahora y lo que se discute es la posibilidad de una incautación de la maquinaria, que es una medida entonces asegurativa durante el procedimiento. Como es una medida cautelar real, está sujeta a los dos grandes principios de las medidas cautelares, fumus boni iuris y periculum in mora, y en consecuencia con la absoluta provisionalidad. ¿Puede ser dejada sin efecto o sustituida? Sí. ¿Podrían entregársele las máquinas? Sí. ¿Podría eventualmente por esta sola aplicación perderlas ahora y afectar su propiedad? No. ¿Ha perdido la propiedad? Tampoco. ¿La tiene siquiera amenazada? Menos. ¿Por qué? Porque es una resolución judicial la que lo decretó. Y por vía de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, entonces estaría abriendo camino para un amparo constitucional y revisar el mérito de la resolución judicial en aquella parte en que ordenó la incautación con fines provisionales. Esa es mi respuesta. Una pregunta al Ministerio Público y a la abogada de la requirente. A mí me interesa dilucidar fundamentalmente el aspecto del artículo 277, que creo que es por el cual se está planteando el desarrollo del recurso. Ese artículo es un artículo que tiene más de 100 años y ha sufrido una serie de pequeños arreglos, ¿no? Realmente un enchulado jurídico. La doctrina, y especialmente la vieja doctrina Echeverri y Labatut, decían sobre ese artículo que cuando se analizaba el tipo, y sin entrar aquí el elemento normativo, el elemento objetivo, si había que estar en presencia de o un juego de azar o un juego de destreza. Primer hecho a discutir. Segundo, que esta actividad se desarrolle en una casa de juego, de suerte, envite o azar. Y por último, que se juegue o apueste, dice. La doctrina ha entendido, perdón que lo complemente, por juego de azar, aquello en que predomina la causalidad sobre la habilidad personal. En estas máquinas traga ficha o traga moneda, es necesario determinar el azar o la destreza, ya que en el segundo caso pareciera que estamos en una situación de actividad ilícita. Y eso lo hago en un sector comparativo, porque podría darse el caso que si tomamos este criterio genérico que se ha debatido aquí, el club de ajedrez que está en Bernardo Higgins también podría ser un casino, o sea, donde se desarrolla en juego. O cualquier club de póker, en el Club Providencia también podría. Por lo tanto, me gustaría escuchar la opinión del Ministerio Público, principalmente, y de la parte requirente, sobre estos elementos del tipo penal. Porque ellos son los que tienen incidencia sobre todo. Sí, requirente primero. Sí, señor presidente. A ver, es precisamente eso lo que esta parte viene a cuestionar en cuanto a los elementos de este tipo penal. Por una parte, claro, hay un verbo rector que nos indicaría que es simplemente el juego de azar,
pero claramente el tipo penal requiere de un elemento a lo menos normativo y descriptivo que nos permite complementar lo que es la norma. Para el efecto, para poder llevarlo al caso en concreto de la pregunta del señor ministro, para poder determinar cómo un juego de ajedrez en el fondo no caería dentro de la casa de juego de azar, es necesario, ya al igual que en una máquina de juego, establecer ciertos criterios técnicos. Y esos criterios técnicos no pueden ser considerados ajenos al tipo penal, como se ha pretendido en este proceso. Es decir, esos criterios técnicos que delimitan, en el fondo, cuándo el juego debe ser considerado de azar o no azar, es indispensable que encuentren una reglamentación, a lo menos a la merced reglamentaria, para que limiten también bajo qué conducta se está sancionando el artículo 267 del Código Penal. Yo insisto un poco al respecto con mi última conclusión al requerimiento. Lo que se pretende acá es dar a entender que todo lo que no está autorizado por ley debería ser considerado juego de azar. Y segundo, como elemento descriptivo del tipo, se pretende dar a entender que solo bastaría con el caso fortuito o la fuerza, o sea, con el caso fortuito o la lea en el resultado para determinar como un juego es de azar. Sin embargo, en la situación, me permito nuevamente hablar del caso en concreto porque claramente el ministro me estaba colocando un ejemplo con respecto a los juegos de ajedrez. Entonces, claramente tenemos que llevarlo a un caso en concreto, pero el recurso de inaplicabilidad no pretende determinar si la norma es constitucional o no en términos genéricos, sino que pretende determinar cómo para el caso en concreto podría resultar ser inaplicable. Entonces, bajo esa perspectiva, es evidente que cuando yo tomo una máquina electrónica, no simplemente puedo ver si la máquina entrega un resultado a la suerte o no en forma simple. Es necesario recurrir a términos técnicos informáticos que me determine qué sistemas, programas la máquina ocupa para ser considerada azar o no. ¿Ya? Bajo ese precepto es que precisamente yo lo llevo al ejemplo que da el señor ministro. ¿Cómo determinamos que la máquina electrónica, entonces, ya presenta una diferencia con un juego de ajedrez o presenta una diferencia con las conductas que el tipo penal pretendió sancionar en la época de su dictación, si el objeto del tipo no describe claramente ese criterio diferenciador, ni tampoco ese criterio que me lo encuadre, ¿ya? Es decir, es evidente que en la época de dictación del código no contábamos con juegos electrónicos y que el legislador tampoco podía tener la previsión de determinar cuáles eran los sistemas informáticos a través de los cuales un juego electrónico podía ser considerado azar, ¿ya? Es una norma que esta parte no pretende que se llegue a licitar dentro del ordenamiento jurídico chileno, sino lo que se pretende en el fondo es que la norma crezca con la modernidad de nuestra realidad social. Y la realidad social es que tenemos juegos electrónicos, donde es necesario establecer criterios técnicos que determinen cómo la máquina es de azar y puede caer dentro de estos juegos de azar. Por tanto, pretender una sanción simplemente porque no está autorizada por ley o simplemente porque el ordenamiento jurídico, insisto, en términos genéricos viene a destruir lo que es reprochabilidad de la conducta de azar, es absolutamente insuficiente, a lo menos desde el punto de vista de los elementos que el tipo penal debe contener para el caso concreto. Eso, señor presidente. Muy bien, gracias. Ministerio Público. Muchas gracias, señor presidente. Creemos que, en primer lugar, el calificar si el juego es de azar o de destreza, en nuestra opinión, es un tema de prueba durante el proceso penal. Por lo tanto, se regirá por las reglas que corresponden a dicha instancia y podrán ser cuestionadas por los mecanismos que el Código Procesal Penal establece de valoración errónea de la prueba o no ajustada a los principios de las máximas de experiencia, a la lógica. Pero, por lo tanto, entendemos que si efectivamente hay argumentos para debatir si esa máquina en concreto es de destreza o azar o si hay cuáles son los parámetros técnicos que habrá que seguir para tener una respuesta en ese sentido, en nuestra opinión al menos, eso deberá radicarse en el debate que tendrá que debatirse frente si es que eventualmente llegamos a un juicio. Pero a propósito de su pregunta, señor ministro, en relación con cómo comprender en definitiva la norma para hacerla, para definir cuál es el ámbito de lo prohibido y de lo que permitido, desde nuestro punto de vista. Bueno, tenemos el grave problema que estamos enfrente de una norma que viene desde los orígenes del Código Penal y que obviamente que dicho ámbito, el juego en nuestro país, ha sido objeto de una serie de regulaciones que no están ahí, sino que están en una serie de normativa especial.
pero el sentido, la orientación claramente de la ley de hipódromos, de la ley de casinos, etcétera, es establecer cierto contorno de legalidad. Por lo tanto, uno podría entender claramente que, y lo dice el artículo 56 de la ley 19.995, cuando dice, mire, no es aplicable a las actividades que se desarrollan dentro de un casino, en el sentido que claramente son de juego, las máquinas, apostar en los dados, las cartas. No es aplicable, dice la norma, los artículos 276, 77 y siguientes del Código Penal. Lo que nos está diciendo claramente es que efectivamente, si yo hago la hipótesis de llevar esa actividad a un lugar distinto de un casino, puedo estar en el ámbito de aplicación del tipo penal. Por lo tanto, efectivamente, creemos que debe haber una valoración del mérito del proceso, de los antecedentes de prueba, para llegar a la conclusión de si el ajedrez, las cartas, el dado, etcétera, en el caso en concreto, el Pepito paga doble, etcétera, eso no es un juego de azar o de destreza para, en definitiva, como dice el profesor Echeverry, poder cuestionarnos, poder preguntarnos si realmente eso le da pie a la aplicación del tipo penal, pero eso es materia de prueba y desde nuestro punto de vista eso deberá debatirse en la instancia procesal que corresponda. Bien. Abogado Manríquez, ¿algo que agregar? Presidente, muy breve. Respecto de la comparación con el póker y el ajedrez, la conclusión de esta parte es una. El póker y el ajedrez son lícitos. El ajedrez es una ciencia, para muchos el póker también, pero se convierte en ilícito en la medida que usted gane una mano apostando dinero. En el club de póker de Providencia, si usted paga dinero, usted comete delito. Si en el ajedrez usted apuesta dinero, no solo es ilícito, sino que además comete delito y está resuelto en el Código Civil porque son de aquellos juegos en los cuales predomina el intelecto por sobre la destreza física, no es una carrera de a pie o caballos, el juego de bolas, como dice don Andrés Bello en el Código Civil. Bajo ese punto de vista, simplemente termino, el juego y la apuesta en aquella materia es también, en ese caso concreto del ajedrez y el póker, muy bien tratado por don Edgardo López Pecio en el año 62 en su memoria El juego y la apuesta en Chile. De otro punto de vista, confundir a nuestro entender, como lo hace el requerimiento, el medio con el fin, para poder decir de que el tipo es inaplicable porque es necesario previamente periciar la máquina y saber si te apuesta o juego, es lo mismo que confundir en el homicidio entonces el medio de ataque para matar a otro, puesto que ese Código Penal que nos rige en el 390 y 391 número 1 y 2 hace ya casi 200 años, ha permitido sancionar como homicidio conductas cometidas por propia mano, como asfixiar al otro, como la autoría inmediata hoy día mandarlo a matar pura y simplemente a través del uso de mercurio. Siendo así, bajo ese punto de vista, la máquina es el medio de ataque, no es el modo de ataque, bajo ese punto de vista, no es la conducta incriminada a la máquina, es aquel que la opera. Y la materia es muy sencillo dilucidarla. Si usted tiene una máquina, y lo voy a decir de manera muy concreta, en esa máquina dice frutillita, dice get lucky, usted es muy sencillo, ve el catálogo de homologación y le va a decir esas que ya están periciadas son de azar. Y si es de juego programado, usted va a la página respectiva y hay un dictamen de la Superintendencia de Casinos que dice que son, además, de azar. Bajo ese punto de vista, entonces, no hay problema alguno y concuerdo con el Ministerio Público que es un problema probatorio y, por último, de calificación del juez del fondo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, concluida la vista la causa.